Hay momentos en la guerra moderna que cristalizan verdades más amplias sobre el poder, la tecnología y las transformaciones fundamentales en cómo se libran los conflictos en el siglo XXI. Lo que ocurrió a las 5:15 de la mañana en un cruce fluvial en el este de Ucrania es uno de esos momentos. No fue simplemente la destrucción de un puente militar, ni siquiera la neutralización de una columna blindada rusa. Fue una demostración brutal de cómo la asimetría tecnológica, cuando se combina con inteligencia precisa y planificación meticulosa, puede transformar completamente el cálculo estratégico del conflicto armado. Para comprender completamente lo que sucedió y lo que significa, debemos ir más allá de la narrativa militar superficial y examinar las estructuras económicas subyacentes, las contradicciones del capitalismo militarizado moderno y cómo la tecnología está redistribuyendo el poder de maneras que las élites militares tradicionales apenas están comenzando a comprender. La economía política de la guerra de drones. Democratización de la destrucción. Comencemos con un hecho económico fundamental que redefine toda la ecuación estratégica. Ucrania gastó aproximadamente entre $12,000 y $18,000 en drones y municiones para destruir un vehículo lanzapuentes valorado en más de $5 millones, neutralizar una columna de más de 14 vehículos adicionales, paralizar un corredor logístico crítico durante días y forzar la redistribución de activos de defensa aérea rusos desde otras secciones del frente. Déjeme repetir esas cifras para que su magnitud quede clara. Menos de $20,000 causaron daños que exceden los 50 millones PEARS cuando se contabilizan todos los efectos secundarios. Esta es una relación costo-efectividad de aproximadamente 1 a 2.500. En términos de economía militar, esto no es simplemente eficiente, es revolucionario. Durante la mayor parte de la historia de la guerra industrial, el poder militar se correlacionaba directamente con la capacidad industrial y el capital. Las naciones con economías más grandes podían producir más tanques, más aviones, más barcos. La Segunda Guerra Mundial fue esencialmente ganada por la abrumadora capacidad productiva de Estados Unidos, que simplemente fabricó más de todo que las potencias del eje pudieran esperar igualar. Este paradigma persistió durante la Guerra Fría. La Unión Soviética intentó competir con Estados Unidos en una carrera armamentista que eventualmente ayudó a colapsar su economía. No podían igualar la capacidad de gasto militar estadounidense sin destruir su base económica interna. El capitalismo estadounidense, con su mayor eficiencia productiva y acceso a mercados globales, podía sostener gastos militares masivos que el sistema soviético simplemente no podía mantener. La tecnología de drones está invirtiendo fundamentalmente esta ecuación. Cuando un arma que cuesta $1,000 puede destruir un tanque que cuesta 5 millones, o cuando un dron de $15,000 puede neutralizar un sistema de defensa aérea que cuesta 50 millones, la correlación tradicional entre capacidad industrial y poder militar se rompe. Esto tiene implicaciones profundas que van más allá de este conflicto específico. Significa que naciones más pequeñas y económicamente más débiles pueden, con las tecnologías correctas y las tácticas apropiadas, imponer costos desproporcionados a adversarios mucho más grandes y ricos. La brecha entre las grandes potencias militares y los actores más pequeños se está estrechando, no porque los pequeños estén construyendo más tanques y aviones, sino porque están desplegando tecnologías asimétricas que hacen que los tanques y aviones sean vulnerables de maneras sin precedentes. La dialéctica de la guerra electrónica, acción y contraacción. Para entender lo que realmente sucedió en ese cruce fluvial, necesitamos examinar la secuencia de eventos no como una serie de accidentes tácticos, sino como una dialéctica sofisticada entre sistemas ofensivos y defensivos, cada uno respondiendo y adaptándose al otro en tiempo real. Los planificadores ucranianos iniciaron el ataque enviando una primera oleada de drones FPV, vista en primera persona, estándar. Estos drones, controlados por radio, son relativamente baratos y abundantes. La respuesta rusa fue exactamente la esperada. Activaron sistemas masivos de guerra electrónica que inundaron el espectro electromagnético con interferencia, cortando los enlaces de radio entre los operadores de drones y sus vehículos. Varios drones perdieron conectividad y cayeron. El fuego de armas pequeñas derribó otros más. Desde la perspectiva rusa, esto parecía una victoria. Sus sistemas de guerra electrónica estaban funcionando.
La amenaza de drones parecía contenida. Los comandantes rusos continuaron con el despliegue del puente, confiados en que habían establecido un paraguas protector efectivo contra ataques aéreos adicionales. Esta confianza era exactamente lo que los planificadores ucranianos estaban cultivando. La primera oleada de drones nunca tuvo la intención de destruir el objetivo. Su función era provocar una respuesta que revelara las capacidades, tiempos de reacción y ubicaciones de los sistemas de guerra electrónica rusos. Cada dron derribado proporcionaba información. ¿Qué frecuencias estaban siendo bloqueadas? ¿Cuánto tiempo tomaba activar la interferencia? ¿Cuánta potencia podían generar los sistemas? ¿Cuánto durarían las baterías operando a máxima capacidad? Entonces, cuando el puente estaba aproximadamente 90% desplegado, en su momento de máxima vulnerabilidad, cuando las articulaciones hidráulicas soportaban casi 60 toneladas de carga estructural, Ucrania lanzó drones controlados por fibra óptica. Aquí está la brillantez técnica. Un dron controlado por fibra óptica no tiene enlace de radio que pueda ser bloqueado. Está literalmente conectado a su operador por un fino cable de fibra de vidrio que se despliega detrás del dron mientras vuela. Toda la guerra electrónica del mundo no puede interferir con este enlace porque no hay señal electromagnética que bloquear. Es fundamentalmente inmune a las contramedidas que acababan de funcionar contra la primera oleada. Esta es la dialéctica de la guerra tecnológica. Cada desarrollo ofensivo genera desarrollos defensivos que a su vez generan nuevos desarrollos ofensivos. La guerra electrónica parecía haber resuelto el problema de los drones. Los drones de fibra óptica circunnavegan la guerra electrónica. Eventualmente, Rusia desarrollará contramedidas contra drones de fibra óptica, quizás sistemas láser diseñados para cortar el cable, o medidas físicas más simples como redes. Y entonces, Ucrania desarrollará la siguiente generación de drones diseñados para derrotar esas contramedidas. Esta es la lógica implacable de la competencia tecnológica militar bajo el capitalismo. Las corporaciones de defensa en ambos lados tienen incentivos materiales para continuar esta carrera armamentista sin fin. Cada nueva amenaza justifica nuevos presupuestos de defensa. Cada nueva contramedida crea mercados para nuevas armas diseñadas para superar esas contramedidas. Ingeniería de precisión, encontrando el punto de falla sistémica. El aspecto más sofisticado de la operación ucraniana no fue tecnológico, sino analítico. Los planificadores identificaron exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y por qué funcionaría. Esto requiere comprender no solo la operación militar, sino la ingeniería estructural, la física de materiales y cómo fallan los sistemas complejos bajo estrés. El vehículo lanzapuentes ruso era esencialmente un tanque T-72 o T-80 modificado, con su torreta removida y reemplazada con un mecanismo de puente plegable. En teoría, esto resolvía un problema logístico: cómo mover rápidamente capacidad de cruce de ríos con vehículos existentes. En la práctica, creaba vulnerabilidades específicas. El puente mismo pesaba aproximadamente 35-40 toneladas. Cuando se desplegaba a través de un río, todo este peso era soportado por un pequeño número de articulaciones hidráulicas y bisagras mecánicas. Estas articulaciones estaban diseñadas con factores de seguridad apropiados para operaciones normales, pero operaciones normales asume que no estás siendo atacado por drones de precisión mientras despliegas. Los ingenieros ucranianos identificaron que las bisagras hidráulicas principales, específicamente las cercanas al vehículo, que soportaban el mayor estrés estructural durante el despliegue, eran el punto de falla crítico. Un golpe de precisión en estas bisagras en el momento de máxima carga, cuando el puente estaba casi completamente extendido, pero aún no apoyado en la orilla opuesta, causaría una falla catastrófica. ¿Por qué? Porque en ese momento, todas las fuerzas están siendo canalizadas a través de esas pocas articulaciones. Destrúyelas. Y la física toma el control. El peso del puente, que había sido un activo permitiendo que cruzara el río, se convierte en una responsabilidad tirando de toda la estructura hacia abajo. No hay forma de detener este colapso una vez que comienza. Es irreversible. Este tipo de análisis requiere conocimiento detallado no solo de los sistemas de armas rusos, sino de ingeniería fundamental. Requiere modelos de cómo se distribuyen las cargas, cómo responden los materiales al estrés, cuánta energía se necesita para causar fallas en puntos específicos.
Este es el trabajo de equipos multidisciplinarios, oficiales de inteligencia identificando el objetivo, ingenieros analizando vulnerabilidades, operadores de drones ejecutando el ataque con precisión milimétrica. La guerra moderna no es solo sobre valentía o fuerza bruta, es cada vez más sobre análisis sofisticado de sistemas complejos e identificación de sus puntos de falla inherentes. Es guerra como ingeniería de sistemas. La trampa de la complejidad, cuando la sofisticación se convierte en vulnerabilidad. Hay una ironía profunda en lo que sucedió en ese cruce fluvial. El vehículo lanzapuentes representaba tecnología militar sofisticada, el producto de décadas de desarrollo de ingeniería, fabricado en instalaciones especializadas por técnicos altamente entrenados. Los drones que lo destruyeron eran relativamente simples, versiones apenas modificadas de tecnología de consumo disponible comercialmente. Esta inversión, donde la sofisticación se convierte en vulnerabilidad mientras la simplicidad se convierte en fortaleza, nos dice algo fundamental sobre las contradicciones de los sistemas militares modernos. Los sistemas militares complejos son complejos por razones. Intentan maximizar capacidades, proteger a las tripulaciones, proporcionar flexibilidad en múltiples escenarios de combate. Pero cada característica añadida, cada sistema integrado adicional, cada capa de sofisticación, también añade puntos de falla potenciales. Un tanque moderno tiene miles de componentes. Muchos son críticos. Daña a cualquiera de un número relativamente pequeño de componentes clave, y el sistema entero se vuelve inoperable. Los drones, en contraste, son notablemente simples: motores básicos, baterías estándar, electrónica comercial. Si uno falla, lanzas otro. Si 5 son derribados, lanzas 10 más. El costo de reemplazo es tan bajo que las pérdidas son aceptables. Esta simplicidad es fortaleza estratégica. Esta misma dialéctica jugó en contextos históricos anteriores. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques alemanes como el Tiger eran técnicamente superiores a los Sherman estadounidenses en casi todas las dimensiones. Mejor blindaje, mejor cañón, mejor óptica. Pero los Sherman eran más simples de fabricar, más fáciles de mantener, más rápidos de reparar. Estados Unidos podía producir 5 Sherman por cada Tiger alemán. La cantidad tenía una calidad propia. Con los drones, estamos viendo una versión aún más extrema de esta dinámica. No es solo que puedas producir más drones que tanques, es que puedes producir órdenes de magnitud más drones, y cada dron puede potencialmente destruir un tanque. La ecuación económica es tan desequilibrada que desafía las concepciones tradicionales de equilibrio militar. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la dirección futura del gasto militar. Si los drones baratos pueden derrotar sistemas caros, ¿por qué continuar invirtiendo en los sistemas caros? Pero aquí está la trampa. Las corporaciones de defensa, las burocracias militares, las bases industriales nacionales enteras, están todas construidas alrededor de la producción de sistemas caros y complejos. Existen intereses materiales masivos en mantener ese paradigma. La transición a sistemas más baratos y simples amenazaría empleos, ganancias corporativas, presupuestos institucionales. Las Fuerzas Armadas rusas no pueden simplemente admitir que décadas de inversión en tanques y vehículos blindados están siendo obsoletados por drones de $6.000. Demasiadas carreras, demasiado prestigio institucional, demasiados contratos dependen de mantener la importancia de esos sistemas tradicionales. Esta es una contradicción clásica del capitalismo militarizado. La lógica racional sugiere cambiar hacia tecnologías más efectivas en costos, pero las estructuras institucionales y los intereses arraigados resisten ese cambio porque amenaza relaciones de poder existentes y flujos de ganancias establecidos. La dimensión logística, cómo un puente se convierte en una crisis sistémica. El impacto inmediato del ataque fue la destrucción del puente y la neutralización de la columna de vehículos. Pero las consecuencias reales se desarrollaron durante las horas y días siguientes, creando una crisis sistémica que se extendió mucho más allá del sitio de ataque inicial. Con el cruce bloqueado, más de 14 vehículos quedaron atrapados. Estos vehículos no podían avanzar. La ruta estaba bloqueada por 60 toneladas de escombros ardiendo. No podían retroceder fácilmente. El camino detrás de ellos estaba diseñado para tráfico unidireccional, y maniobrar vehículos blindados pesados en reversa a través de terreno restringido mientras estás bajo la amenaza de ataques adicionales es extremadamente peligroso. Entonces simplemente se sentaron allí, con los motores en ralentí, consumiendo combustible,
agotando baterías, proporcionando objetivos perfectos para cualquier ataque de seguimiento. Y los ataques de seguimiento vinieron. Fuego de artillería de precisión, más drones, convirtiendo lo que había sido una columna móvil en un estacionamiento ardiente. Pero el daño real fue logístico. Ese cruce no era solo una ruta, era una arteria crítica en la red de suministro rusa. Las unidades al otro lado del río dependían de ese cruce para municiones, combustible, alimentos, suministros médicos, evacuación de heridos. Con el cruce bloqueado, todo este flujo se detuvo. En cuestión de horas, las unidades rusas en el lado opuesto comenzaron a reportar escasez. En un día, algunas unidades estaban racionando munición. En 2 días, la situación se estaba volviendo desesperada, y no había solución rápida. No puedes simplemente construir un nuevo puente bajo fuego. No puedes retirar 60 toneladas de escombros retorcidos sin equipos especializados que en sí mismos serían vulnerables al ataque. La respuesta rusa fue desviar activos de otros sectores: sistemas de defensa aérea, capacidades de guerra electrónica, unidades de ingeniería, todo redirigido para intentar estabilizar la situación alrededor del cruce bloqueado. Pero cada activo desviado dejaba una brecha en otro lugar. La defensa aérea removida del sector A significa que el sector A ahora es vulnerable a ataques de drones. La guerra electrónica desviada del sector B significa que el sector B pierde su capacidad de interferir con comunicaciones ucranianas. Este efecto de cascada es exactamente lo que los planificadores ucranianos anticiparon. El objetivo nunca fue solo destruir un puente. Fue forzar a las fuerzas rusas a reorganizar sus defensas de maneras que crearan nuevas vulnerabilidades que pudieran ser explotadas en otros lugares. Es ajedrez estratégico jugado con vidas humanas y equipos militares reales. Esta es una lección fundamental de la guerra. La logística importa tanto como el combate. Un ejército sin suministros es solo una multitud armada esperando rendirse o morir. Napoleón supuestamente dijo que un ejército marcha sobre su estómago. En la guerra moderna, un ejército marcha sobre camiones de suministros, rutas de transporte y nodos logísticos. Interrumpe esos flujos. Incluso las fuerzas de combate más formidables se vuelven inefectivas. Efectos psicológicos. Cuando la confianza se convierte en duda. Más allá del daño material y las interrupciones logísticas, el ataque tuvo efectos psicológicos profundos que son más difíciles de cuantificar, pero no menos importantes. Imagina que eres un soldado ruso o un comandante de vehículo que presenció este ataque. Viste como un activo militar masivo, representando millones de dólares en inversión y considerado crítico para la operación, fue destruido en minutos por enemigos que nunca viste, usando armas que apenas costaban nada. Viste cómo toda la columna, toda la operación cuidadosamente planificada, colapsó porque un punto de falla fue explotado en el momento preciso. ¿Qué hace esto a tu confianza? ¿Qué hace a tu disposición para comprometer tu vehículo en el siguiente cruce de río, la siguiente operación en terreno restringido, el siguiente avance a través de terreno donde la maniobra es limitada? Los comandantes militares comenzarán a dudar. Ingenieros cuestionarán soluciones improvisadas. Las tripulaciones de vehículos se volverán más cautelosas, más lentas para comprometerse, más rápidas para buscar rutas alternativas, incluso cuando esas rutas sean menos eficientes. Esta erosión de confianza, esta excitación inducida, tiene efectos operacionales reales. Ralentiza las operaciones. Hace que los comandantes sean menos dispuestos a correr riesgos necesarios. Crea una mentalidad defensiva incluso cuando la ofensiva es lo que se requiere. Del lado ucraniano, los efectos psicológicos son opuestos. Cada éxito de este tipo refuerza la confianza en tácticas asimétricas, valida la inversión en tecnología de drones, demuestra que fuerzas más pequeñas, con las herramientas correctas, pueden derrotar a adversarios más grandes. Esto construye moral, atrae reclutas, justifica el apoyo internacional continuo. Este aspecto psicológico de la guerra es frecuentemente subestimado en análisis que se centran únicamente en hardware y números. Pero la historia militar está llena de ejemplos donde la moral y la confianza importaron tanto como el material. Vietnam derrotó a Estados Unidos no porque tuviera mejores armas o más soldados, sino porque su voluntad de continuar luchando excedió la voluntad estadounidense de continuar pagando los costos. Afganistán derrotó a la Unión Soviética y luego a Estados Unidos, a través de una lógica similar.
Ucrania no puede igualar a Rusia en términos de mano de obra, producción industrial o recursos, pero sí puede hacer que cada avance ruso sea tan costoso, tan lento, tan psicológicamente agotador, que la voluntad rusa de continuar eventualmente se rompa. Entonces puede ganar incluso desde una posición de aparente debilidad material. El contexto capitalista más amplio, guerra como negocio, para entender completamente las implicaciones de este tipo de guerra, debemos ubicarla dentro del contexto más amplio del capitalismo global y la economía política de la producción de armas. La industria de defensa global es un negocio de billones de dólares. Las corporaciones más grandes, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman en Estados Unidos, Rostec, Almaz Antey en Rusia, BAE Systems en el Reino Unido, Thales en Francia, generan decenas de miles de millones en ingresos anuales. Emplean cientos de miles de personas. Sus accionistas esperan ganancias consistentes. Estas corporaciones tienen un interés material en mantener altos niveles de gasto militar y en asegurar que los sistemas que producen permanezcan relevantes. Cuando plataformas caras como tanques, aviones de combate, portaaviones, parecen volverse vulnerables a contramedidas baratas, esto amenaza modelos de negocio completos. La respuesta de la industria no es abandonar estos sistemas, sino desarrollar contramedidas cada vez más caras para protegerlos. Mejores sistemas de defensa aérea, guerra electrónica más sofisticada, blindaje reactivo, sistemas activos de protección. Cada nueva amenaza justifica una nueva capa de protección, cada una vendida a gobiernos a márgenes de ganancias sustanciales. Esto crea un ciclo de feedback, donde la tecnología militar se vuelve cada vez más compleja y cara, sin volverse necesariamente más efectiva. De hecho, como hemos visto, aumentar la complejidad puede introducir nuevas vulnerabilidades que los adversarios pueden explotar. Desde la perspectiva del capitalismo, este sistema funciona perfectamente. Las corporaciones obtienen ganancias. Los gobiernos pueden señalar sistemas de armas impresionantes como evidencia de su compromiso con la seguridad nacional. Los políticos reciben contribuciones de campaña de contratistas de defensa agradecidos. Las bases militares proporcionan empleos en distritos políticamente importantes, pero desde la perspectiva de la efectividad militar real y el uso eficiente de recursos sociales, es profundamente disfuncional. Estamos gastando recursos masivos en sistemas que cada vez más están siendo derrotados por alternativas órdenes de magnitud más baratas. Ucrania, por necesidad, ha tenido que adoptar un enfoque diferente. Con recursos limitados no pueden permitirse el lujo de sistemas de armas caros tradicionales. Han sido forzados hacia innovación, adoptando tecnología comercial, adaptando sistemas existentes, enfocándose en costo-efectividad sobre sofisticación, y lo que están descubriendo es que este enfoque, nacido de la necesidad, es frecuentemente más efectivo que los sistemas tradicionales que cuestan 100 veces más. Esta es una lección que debería preocupar profundamente a los establecimientos militares en Rusia, Estados Unidos y otros lugares. Sugiere que décadas de inversión masiva en sistemas de armas tradicionales pueden estar siendo obsoletadas por tecnologías emergentes que son fundamentalmente más baratas y más accesibles. Pero reconocer esta realidad requeriría una reestructuración masiva de la producción militar, una amenaza a intereses arraigados y flujos de ganancias establecidos. Entonces, en lugar de adaptación racional, lo que probablemente veremos es resistencia institucional. Argumentos de que los sistemas tradicionales siguen siendo necesarios. Demandas de más fondos para desarrollar contramedidas. Cualquier cosa excepto admitir que el paradigma fundamental ha cambiado. Implicaciones para conflictos futuros. La redistribución del poder militar. Lo que sucedió en ese cruce fluvial en Ucrania no es solo sobre este conflicto específico. Es una ventana hacia el futuro de la guerra y cómo el poder militar será distribuido en el sistema internacional. Tradicionalmente, el poder militar ha sido concentrado en grandes potencias con bases industriales significativas, grandes presupuestos de defensa y capacidad de producir y mantener sistemas de armas complejos. Esta concentración de capacidad militar reforzaba jerarquías globales de poder. Los grandes podrían proyectar fuerza globalmente. Los pequeños tenían que aceptar su dominación o buscar protección de un gran patrón. La tecnología de drones está democratizando el poder destructivo. No completamente, ciertamente,
Las grandes potencias todavía tienen ventajas significativas, pero el diferencial de poder se está estrechando de maneras que tienen implicaciones profundas para las relaciones internacionales. Considera, si una nación relativamente pobre puede, con algunos millones de dólares, adquirir o construir miles de drones capaces de amenazar a las fuerzas militares de una gran potencia, esto cambia los cálculos sobre intervención militar. Hace que la proyección de poder sea más riesgosa, más costosa, más propensa a fallar. Estados Unidos ha disfrutado de décadas donde podía intervenir militarmente en cualquier parte del mundo con impunidad relativa, seguro en el conocimiento de que ningún adversario podía amenazar significativamente a sus fuerzas. Pero ¿qué pasa si los adversarios futuros tienen acceso a enjambres de drones capaces de atacar portaaviones, bases aéreas, columnas de suministro? Súbitamente, la intervención se vuelve mucho más arriesgada. Esto no significa que las grandes potencias no puedan todavía proyectar fuerza, pero sí significa que los costos han aumentado significativamente. Y cuando los costos aumentan, la disposición a intervenir disminuye. Esto podría conducir, paradójicamente, a un mundo donde las grandes potencias son menos capaces de imponer su voluntad sobre las más pequeñas, no porque las grandes potencias hayan perdido capacidades, sino porque las pequeñas han ganado capacidades defensivas suficientes para hacer que la agresión sea prohibitivamente costosa. Esta es una lección que grupos no estatales también están aprendiendo. Si naciones relativamente pequeñas pueden usar drones efectivamente contra grandes potencias militares, ¿qué impide que organizaciones no estatales hagan lo mismo? Ya hemos visto esto en cierta medida. Hezbollah usando drones contra Israel, los Houthis usando drones contra Arabia Saudita, varios grupos en Medio Oriente experimentando con esta tecnología. La proliferación de capacidad de drones podría conducir a un mundo donde el Estado-nación ya no tiene el monopolio sobre la fuerza significativa, donde actores no estatales pueden desafiar a gobiernos de maneras previamente imposibles. Esto tiene implicaciones tanto prometedoras como aterradoras dependiendo de tus perspectivas políticas y qué actores obtienen acceso a estas tecnologías. Conclusión. La transformación de la guerra y sus implicaciones humanas. Al final, más allá de todos los análisis técnicos de articulaciones hidráulicas y drones de fibra óptica, debemos confrontar las realidades humanas de lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de tecnologías diseñadas para matar personas de manera más eficiente. Estamos analizando cómo optimizar la destrucción. Los soldados rusos en esa columna no eran abstracciones. Eran seres humanos. Probablemente en su mayoría jóvenes hombres de familias de clase trabajadora, reclutados o convocados para servir en una guerra que probablemente no pedían luchar. Cuando el puente colapsó, cuando los drones atacaron, algunos de ellos murieron, otros fueron heridos. Todos experimentaron el terror de estar bajo ataque sin capacidad efectiva de defenderse. Lo mismo es cierto del lado ucraniano. Los operadores de drones, los planificadores de inteligencia, los soldados en el terreno, todos operando bajo estrés extremo, arriesgando sus vidas, matando y potencialmente siendo matados, en un conflicto cuyas raíces yacen en decisiones tomadas por élites políticas en Moscú, y que podría haberse evitado a través de diplomacia. La tragedia de la guerra es que las personas que la libran rara vez son las personas que la inician o se benefician de ella. Los soldados rusos muriendo en Ucrania no se están beneficiando de los objetivos imperiales de Putin. Los soldados ucranianos, muriendo defendiendo su país, no se beneficiaron de las decisiones de sus propias élites que contribuyeron a esta crisis. Los únicos ganadores claros son las corporaciones de armas que venden equipos a ambos lados, y las élites políticas que usan conflictos externos para consolidar poder interno. La tecnología de drones, por toda su sofisticación, no cambia esta realidad fundamental. Solo la hace más eficiente. Hace que matar sea más barato, más preciso, más distante. El operador de drones controla su arma desde kilómetros de distancia, viendo el objetivo a través de una pantalla de video. Hay una abstracción, una distancia psicológica, que hace que matar sea más fácil porque la humanidad del objetivo es menos visible. Si realmente nos preocupamos por el bienestar humano, por prevenir el sufrimiento innecesario, entonces la respuesta no es desarrollar armas más eficientes, sino preguntarnos por qué estamos luchando estas guerras en primer lugar. ¿Cuáles son los intereses reales en juego? ¿A quién sirven realmente estos conflictos?
¿Podrían las disputas que generan guerras resolverse a través de medios que no involucren matar personas?